hecho y puede hacer grandes cosas en tu vida si aún no le has dado la oportunidad de hacerlo. Jesús jamás nos falla, jamás nos dejará. Él es nuestro fuerte y poderoso protector. Y ojalá sea la confianza en quien vos y yo tengamos la confianza todos los días en Jesucristo, aquel que puede hacer nuevas todas las cosas. A este hombre le dio una nueva vida, le dio una nueva identidad y lo puede hacer con nosotros si ponemos nuestra fe y nuestra confianza en Jesucristo. Y como terminaba el himno, ¡wow! Qué bueno será que todos nosotros con miles de
creyentes, de aquellos que hemos depositado nuestra fe en Jesucristo, estaremos en los cielos cara a cara dándole la gloria. Pero hoy estamos acá por fe. ¿Quién de ustedes vio a Jesucristo personalmente? Nadie, pero por fe, porque creemos que Él existe y porque su palabra así lo declara, ponemos nuestra mirada espiritual en aquel que es el consumador y el hacedor de nuestra salvación y de nuestra nueva vida. Los invito a que cerremos nuestros ojos y oremos al Señor en esta mañana. Padre, te alabamos, Señor, porque podemos decir que grandes cosas tú has hecho en nuestra vida, en mi vida y en cada una de las vidas aquí presentes. Tú puedes y quieres hacer grandes cosas. Señor, solamente que pides tú un corazón contrito y humillado que se acerque a ti, Señor. Gracias te damos, Señor, porque si nos acercamos a ti en humildad, Señor, tú nos abrazas y nos honras, Señor, con la salvación cuando confesamos nuestros pecados, que tal vez pueden ser muchos, pero no hay pecado que la sangre de Cristo limpie y perdone. Padre, te damos gracias porque podemos estar anunciando las virtudes, las maravillas, las nuevas cosas que Jesucristo puede hacer en aquellos corazones que se acercan a ti. Padre, queremos darte las gracias porque Jesucristo también no es solamente es nuestro Salvador, sino también es nuestro fuerte y poderoso protector. Y queremos confiar y sostenernos en Él, Señor. Y Padre, que en esta mañana, ahora en ir cantándote alabanzas y gloria a tu nombre, también estemos preparando nuestros corazones para escuchar tu voz, para escuchar tu consejo a través de tu palabra, de vidas de hermanos que ya han pasado y que nos han dejado ejemplo para que también sigamos sus pisadas, porque ellos siguieron las pisadas de Jesucristo. Eres nuestro punto de mirada, nuestro punto donde tenemos que fijar nuestra mirada a Jesucristo y que también le imitemos a Él, porque Él fue nuestro ejemplo. Y nos dijo, así como yo os he hecho, así también haced vosotros. Seguid mis pisadas, Señor. Padre, que eso sea nuestro deseo y nos dejamos en tus manos, orando que tú nos bendigas y tu Espíritu Santo haga una obra en nuestros corazones en esta mañana. Padre, y que también nosotros seamos oidores atentos a tu voz en este día. Nos dejamos en tus manos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, y vamos a seguir cantando. Pueden tomar asiento en esta canción. Después los voy a hacer parar de vuelta. Y la canción que vamos a cantar dice, eres tú la razón de oración. Porque si hiciste grandes cosas en mi vida, si vos podés expresar eso que Dios hizo grandes cosas en tu vida, hallándote perdido, Él te pudo dar salvación, te da protección, te da una esperanza gloriosa. Por eso hay que decirle, Señor, eres tú la única razón, porque eso lo puede hacer solamente Dios, y a Él tenemos que darle nuestra alabanza. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confié en ti, me has ayudado. Tu salvación me has regalado. Qué bueno es saber que dice la Biblia que la salvación, tu salvación, mi salvación de la muerte eterna, es imposible que podamos pagar por ella. Por más cosas que hagamos y por más buenito que podamos pensar que somos, no podemos. Pero dice la Biblia que la dádiva, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús. Tú me has dado, dice, me has regalado la salvación. ¿Has aceptado el regalo de la salvación de Jesucristo en tu corazón? Si lo has hecho, gloria a Dios, has hallado un buen amigo. Y si aún no lo hiciste, que hoy pueda ser ese día donde puedas depositar tu vida, tu futuro, a las manos y los pies de Jesucristo. Él te lo ofrece gratuitamente, porque Él pagó el precio. Hubo un precio que pagar por esa salvación, fue la muerte de Jesucristo en la cruz. Y hoy quiere
que vos en arrepentimiento te puedas acercar a Él. Por eso vamos a decirle, te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. ¿Cuándo? ¿Un ratito? No. Dice el coro que van a leer después, en todo tiempo te alabaré. Que esa sea una actitud nuestra, tuya y mía, de que continuamente démosle gloria y alabanza a nuestro Dios. Eres tú la única razón. Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que me tener, oh Jesús. Confié en ti, me has ayudado, tu salvación me has regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré, te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, decile, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. ¿Cuándo? En todo tiempo te alabaré. En todo tiempo te adoraré. En todo tiempo te alabaré. En todo tiempo te adoraré. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Le damos gracias a nuestro Dios, porque confiamos en Él y Él no nos defrauda, no nos abandona. Y como dice su palabra, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y es una realidad, es una certeza, porque el que lo promete no es un hombre para que mienta, sino que es Dios. Dios es el que te invita a que te acerques a Él. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados. Y tal vez en tu vida y en mi vida haya problemas, preocupaciones, cargas, fatigas, que las podemos dejar a los pies de Jesucristo. Él te invita. Así que a veces queremos seguir aguantando, queremos seguir sosteniendo nosotros las cargas, pero no podemos, fallamos. Jesucristo es el único donde vos y yo podemos dejar nuestras cargas y Él tendrá cuidado de nosotros, cuidado de ti. Y quiero ahora que cantemos una canción que tal vez muchos no la conozcan. Es una canción de unos añitos, pero es una linda canción donde es un desafío para mi vida y tu vida. Dice la canción 108, no es solo ser porque sí. No es la decisión de un día, no es solo ser porque sí
un hijo de Dios. No es porque sí ser cristiano. Y no es la decisión de un día, de una emoción. Es una actitud, es una decisión que queremos tomar. No es una etapa en la vida. Solamente cuando soy joven, que tengo ganas, ánimo y después no. O una etapa que la dejaré para el final de mis días. ¿Cuántas personas dicen como, no sé si hoy vamos a justo a tocar esa frase, bueno, me gustó escucharte, vamos a seguir escuchando más tarde en Hechos. A veces muchos decimos, bueno, sí, qué lindo la palabra de Dios, pero más adelante, ahora estoy bien como estoy viviendo. No es para una etapa final, más adelante lo pensaré, porque uno no sabe cuándo, qué etapa de vida estamos y si llegaremos a viejitos o tendremos esa oportunidad. Por eso es hoy. Hoy es el día de salvación, también dice la Biblia, donde vos y yo tenemos que tomar decisiones. Cristo es amor, dice el coro. Cristo es acción. Cristo es vida, vida que está en mí. Acá tengo personas que se ocupan de la tierra y de que siembran y recogen frutos. Y cuando un árbol tiene vida, ¿en qué se manifiesta? Cuando un naranjo tiene vida, acto fallido, ¿en qué se manifiesta que ese árbol está vivo? Hojas, flores, frutos, ¿sí? Hay evidencias. Si está seco, quebradizo, no manifiesta vida. Pero cuando da frutos, hojas lindas, verdes, florcitas, significa que la savia está nutriéndose de la raíz, el tronco y dando vida, dando evidencias. Y así también nosotros. Cristo es acción, Cristo es amor, Cristo es vida. Y si hay vida en mí, hay vida en vos, también se tiene que manifestar en evidencias, ¿no? Así que también aprendamos de la naturaleza que Dios nos dio para ver cómo está mi vida. ¿Está dando frutos? ¿Estoy con hojitas verdes, brillantes, que evidencian vida? ¿O estoy seco, apático a la obra de Dios en mi vida? Les invito a que se pongan de pie otra vez y vamos a cantar este coro. Y si no la conocen, presten atención. La segunda estrofa se repite con la melodía, así que por ahí la pueden agarrar. Y los que la saben, cántenla fuerte. Porque no es la decisión de un día, no es ser porque sí. Es una actitud de vida, es una manera de ser. Ser hijo de Dios es ser hijo de Dios, ¿no? Es vivir como Jesucristo vivió. No es solo ser porque sí, no es la decisión de un día, no es solamente creer o pensar, es una etapa en la vida, es el porqué de mi ser, el para qué de mi existencia, es el poder que me mueve a luchar por un estilo de vida. Cristo es amor, Cristo es acción, Cristo es vida, vida que está en mí, vida que está en mí. Él solo puede cambiar mi debilidad y fragilidad.
vida que está en mí. Y vamos a cantar la última canción que nos habla de que Cristo, esa vida que está en mí y que puede estar en tu vida, si aún no lo está, es posible porque nos amó, te amó y me amó. Y la próxima canción con la cual terminaremos este tiempo de alabanzas, dándole gloria a Dios y reconociendo lo grande y amoroso que es para vos y para mí. Dice la canción, de tal manera me amó. De tal manera me amó a mí, te amó a vos, que Jesús, estando en los cielos, sentado en las glorias, dice que su vida, su gloria no escatimó. Hasta el final Él se entregó. Él se entregó para que vos y yo podamos tener salvación. Porque dice la Biblia que la paga del pecado es la muerte. Esa muerte significa no la muerte física, sino la muerte eterna, espiritual, eterna, para siempre. Si morís sin Cristo, no tenés la salvación de tu alma y tu futuro será en el infierno para siempre. Pero de tal manera te amó Dios a vos y a mí, que dio a Jesucristo, para que no tengas ese destino, sino que creyendo en Él, confesando tus pecados y que la sangre de Cristo te limpie, puedas tener una nueva vida espiritual, y tu futuro sea en los cielos, como cantábamos al principio, y estaré para siempre con Dios, junto con aquellos que han creído en Él. Por eso, de tal manera te amó y me amó. Y por eso, de tal manera me amó, que cuando lo entiendo, digo, con mi Jesús caminaré. Él será mi Señor, Él será el que me enseñe a caminar y yo le obedeceré porque le amo. Creo que todos nosotros cuando amamos a una persona tratamos de agradarle y de hacerle las mejores cosas para ella o para él. Así también nosotros con Jesús, termina la canción, con Jesús caminaré, porque Él murió por mí, le seguiré. Que pensemos en estas palabras y vayamos preparando nuestros corazones para escuchar su palabra en esta mañana. De tal manera me amó. De tal manera me amó, que su vida no escatimó. Hasta el final Él se entregó, y a la muerte fue porque me amó. De tal manera me amó, que no hay forma en que poder pagar el precio de su gran amor. Pero toda mi alma quiero dar. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, por mi Jesús caminaré, porque Él murió por mí. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré. ¿Por qué? Porque Él murió por mí. ¿Qué vamos a hacer?
seguiré. Y así, de pie, vamos a tener una oración, vamos a hablar con Dios y vamos a dejar este tiempo, nuestras vidas, tu corazón, mi corazón, a la luz de la Biblia, que es su palabra. Oramos. Padre que estás en los cielos, te damos gracias porque todo lo que estamos aquí y todo esto es por tu amor. Te damos gracias porque es tu amor el que se ha manifestado hacia nosotros. Tú, oh Dios, has amado primero a esta humanidad. Tú nos has amado primero que has enviado a Jesucristo en salvación, en propiciación, en pagar nuestros pecados, Él ocupar nuestro lugar. Y te damos gracias, Señor, porque podemos ahora también decir de mí, Jesús, cantaré esas grandes cosas que Cristo ha hecho para mí. Padre, y también ahora queremos decir, con mi Jesús caminaré. Y podemos saber el camino porque tú lo muestras en tu palabra. Señor, y queremos ahora pedirte que tú bendigas a Eugenio, nuestro querido hermano, para que tú, por medio de él y a través de tu palabra, puedas estar dándonos un consejo para nuestras vidas. Padre, que estemos atentos ahora, porque a cada uno nos hablarás de diferentes maneras. En cada uno tocarás diferentes puntos. Mueve nuestras fibras más íntimas, Señor, pero no de sentimientos, sino de convicción, de ver nuestra condición delante de ti, Señor, y de poder decir que realmente somos indignos, somos pecadores, y podamos decir, Señor, ten misericordia de mí, pecador. Padre, que podamos, a la luz de tu palabra, ver nuestra condición, pero también ver a la luz de tu palabra el gran regalo que tú nos has dado por medio de Jesucristo. Señor, y al ver el gran valor, el gran costo que tuvo, considerar nuestras vidas para arrepentirnos y no caminar de la misma manera, sino caminar, Señor, con Jesucristo y como Él nos dice. Padre, nos dejamos en tus manos. Te ruego que tú nos bendigas a cada uno, si bendigas tu palabra, y lo hacemos en el nombre de Cristo. Amén. Muy bien, pueden tomar asiento. Damos lugar a nuestro hermano. Buenos días. Gracias. Gracias. Bueno, estamos estudiando Hechos de los Apóstoles y vamos por el capítulo 25. Así que les invito a abrir la Biblia allí en el capítulo 25. Y vamos a ver en este pasaje una transición. Cosas que suceden en la actualidad, pero ya sucedían antes y que acá, como dice la palabra de Dios, que no hay nada nuevo bajo el sol, sino que las cosas que sucedían antes suceden ahora y también acá la vamos a poder ver. Félix es el hombre que va a salir del escenario para entrar Festo. Dos características bien documentadas se destacan en el relato bíblico de él. Dos características de Félix. Su desprecio por la justicia y su avaricia mantuvo a Pablo en prisión por 2 años, esperando recibir dinero. 2 años lo tuvo a Pablo preso, esperando a recibir un dinero. Esto lo encontramos en Hechos capítulo 24, que estuvo comentando el hermano Daniel el domingo pasado, lo volvemos a ver para recordar, versículo 26. Hechos 24, 26, dice así: esperaba también con esto, Félix, que Pablo le diera dinero para que le soltase, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él.
Así que encontramos que este Félix tenía, le gustaba el dinero, ¿no es cierto? Y sobornaba a las personas y mantuvo a Pablo mucho tiempo preso, de manera que, bueno, esperando, pero como no hubo nada de parte de Pablo, entonces, bueno, quedó todo allí. Pero vemos su condición. ¿Y qué hizo? Y lo vemos que en el obrar de la justicia no actuó conforme a justicia. ¿Por qué? Porque ya Claudio Lisias, que se lo había enviado a él, le manda una carta diciendo: yo no encuentro nada en él para que lo mantenga preso, pero por causa de los judíos y de algunos, bueno, te lo envío a ti. Pero bueno, él no tenía necesidad de mantenerlo preso, pero sin embargo lo dejó allí preso, aunque no había ninguna prueba y lo podía podía haber puesto en libertad, pero por también congraciarse con los judíos, él lo mantuvo allí. Pero bueno, viene Festo, es renovado, es sacado del puesto y no se sabe más nada de él. Como que la historia no dice, no hay detalle, casi no se sabe más nada de él, lo que pasó después con él, por lo menos lo que he podido yo ver, no se sabe nada de Félix. Viene Festo, Porcio Festo. Nada se sabe de él antes de ingresar. De uno no se sabe nada de lo que pasó después, pero de Festo no se sabe nada de lo que anterior a él, de su nombramiento. Y vamos a leer el capítulo 25 para enterarnos de cómo sucedieron estas cosas. Llegado pues Festo a la provincia, subió de Cesarea, voy a leer Hechos 25:1, perdón, por ahí no lo dije bien. Llegando pues Festo a la provincia, subió de Cesarea a Jerusalén 3 días después. Y los principales sacerdotes y los más influyentes de los judíos se presentaron ante él contra Pablo y le rogaron, pidiendo contra él como gracia que le hiciese traer a Jerusalén, preparando ellos una celada para matarle en el camino. Pero Festo respondió que Pablo estaba custodiado en Cesarea, a donde él mismo partiría en breve. Los que de vosotros puedan, dijo, desciendan conmigo, y si hay algún crimen en este hombre, acúsenle. Y deteniéndose entre ellos no más de 8 o 10 días, venido a Cesarea, al siguiente día se sentó en el tribunal y mandó que fuese traído Pablo. Cuando éste llegó, lo rodearon los judíos que habían venido de Jerusalén, presentando contra él muchas y graves acusaciones, las cuales no podían probar. Alegando Pablo en su defensa, dijo Pablo: ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César he pecado en nada. Pero Festo, queriendo congraciarse con los judíos, respondiendo a Pablo, dijo: ¿querés subir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas delante de mí? Pablo dijo: ante el tribunal de César estoy, donde debo ser juzgado. A los judíos no les he hecho ningún agravio, como tú sabes muy bien. Porque ya lo había escuchado lo que ellos acusaban y había escuchado cómo Pablo se defendió y les habló delante de él con toda claridad. Porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso morir. Pero si nada hay de las cosas que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos. A César apelo.
toma una decisión, Pablo. Dice, yo quiero ir a César, ver al rey. Al manda más, diríamos, al manda más. Entonces Festo, habiendo hablado con el consejo, respondió, ¿a César has apelado? A César irás. Pasados algunos días, el rey Agripa y Bernice vinieron a Cesarea para saludar a Festo. Y como estuvieron allí muchos días, Festo expuso al rey la causa de Pablo, diciendo, un hombre ha sido dejado preso por Félix, respecto al cual, cuando fui a Jerusalén, se me presentaron los principales sacerdotes y los ancianos de los judíos pidiendo condenación contra él. A esto respondí que no es costumbre de los romanos entregar a alguno a la muerte antes que el acusado tenga delante de sus acusadores y pueda defenderse de la acusación. Así que, habiendo venido ellos juntos acá, sin ninguna dilación, al día siguiente, sentado en el tribunal, mandé traer al hombre. Y estando presentes los acusadores, ningún cargo presentaron de los que yo sospechaba, sino que tenían contra él ciertas cuestiones acerca de su religión y de un cierto Jesús ya muerto, el que Pablo afirmaba estar vivo. Yo, dudando en cuestión semejante, le pregunté si quería ir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas. Mas como Pablo apeló para que se le reservase para el conocimiento de Augusto, mandé que le custodiasen hasta que le enviara yo a César. Entonces Agripa dijo a Festo, yo también quisiera oír a ese hombre. Y él le dijo, mañana la oirás. Al otro día vinieron Agripa y Bernice con mucha pompa, y entrando en la audiencia con los tribunos y principales hombres de la ciudad, por mandato de Festo, fue traído Pablo. Entonces Festo dijo, Rey Agripa, y todos los varones que estáis aquí juntos con nosotros, aquí tenéis a este hombre, respecto del cual toda la multitud de los judíos me ha demandado en Jerusalén. Y aquí, dando voces que no debe vivir más. Pero yo, hallando que ninguna cosa digna de muerte ha hecho, y como él mismo apeló a Augusto, he determinado enviarle a él. Como no tengo cosa cierta que escribir a mi Señor, le he traído ante vosotros y mayormente ante ti, oh rey Agripa, para que después de examinarle tenga yo que escribir. Porque me parece fuera de razón enviar un preso y no informar de los cargos que haya contra él. Bueno, muy bien, leído este pasaje para que todos nosotros podamos saber este tema en cuestión, ¿no es cierto?, cómo sucedieron estas cosas y lo que cómo sucedió todos los acontecimientos y los personajes que se presentan hoy aquí. En realidad, de lo que Félix había hecho, Festo no se diferenció mucho. Era un personaje nuevo que ingresaba como autoridad y antes un personaje así o una problemática así, como la que había tenido Félix, Festo no tomó una decisión clara, sino que se mantuvo en la misma posición que Félix. Aunque lo escuchó, usó rapidez, no fue un hombre que se prolongó en el tiempo esperando, sino que usó de rapidez y atendió al pedido de los judíos, y apenas llegó a Cesarea, él convocó para que fuesen a hablar y que escucharlo tanto a un bando como a Pablo. Sin embargo, no tomó ninguna decisión. No entendía, aparentemente no entendía muy bien las cosas, cómo era esto, no tenía claridad. Y bueno, no quería o no tenía claridad de qué mensaje mandar al rey, a César.
De manera que entonces Festo estaba allí, pero qué suerte. Aparece Agripa, sería Agripa II, ¿no es cierto? Y Bernice, su media hermana del rey Agripa. Unas personas que conocían bastante de la ley judía y le podían ayudar a Festo en este caso. Seguramente podían ellos darle algunas explicaciones acerca de las costumbres hebreas, y entonces Festo iba a poder con mejor claridad informar a César de la cuestión por la cual enviaba a este personaje a Roma. Entonces, bueno, dice, mañana le oirás, le dice. Al otro día, entonces convocan de vuelta y está ahí Agripa, que dice que viene con mucha pompa, muy característico, ¿no? De aquellos que quieren demostrar el poder, hacen mucha exhibición. Y bueno, yo les digo, hermanos, en este tiempo en Jerusalén había una problemática muy difícil, muy difícil. Creo que había una puja de poder y de un montón de cosas, y Jerusalén, no tengo en claro en este momento cómo estaba, pero me parece que Tito ya había subido hasta el segundo muro de Jerusalén, y que dentro de Jerusalén había una resistencia todavía, y que por lo tanto, pero claro, Tito no quería tomar a Jerusalén como la tomó unos años más tarde. Tito no quería tomar a Jerusalén como la tomó unos años más tarde, sino que ellos todavía había ciertas luchas así. ¿Por qué? Porque en realidad el Imperio Romano quería conservar los templos y todo lo que sea de la cultura, de las naciones que tomaban, ellos no querían destruir. De manera que Flavio Josefo dice esto, que había avanzado y que estaba, cuando el emperador avanzó sobre Jerusalén, la sitió, pero la estaba presionando con una hambruna. Pero en realidad tenía un poder para tomarla de una, con una milicia tremenda, una artillería que tiraba flechas tremendo, que podía, incluso una rebelión que había, de los israelitas ellos huyeron porque los flecheros tiraron flechas y tuvieron que huir los más revoltosos de Jerusalén. Sin embargo, no quería la destrucción. Bueno, en el año 70 ustedes saben lo que pasó. Se cumplió lo que Jesús dijo. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. ¿Cuántas veces quise juntaros a vosotros como la gallina junta sus polluelos debajo de su sala y no quisisteis? Y entonces dijo que no quedará piedra sobre piedra. Y fue destruida después, pero en ese tiempo todavía esas cosas no habían pasado. De manera que el templo estaba allí en pie y para el pueblo de Israel era muy importante. Así que esta Bernice era una mujer muy liberal y coqueta, y que coqueteaba con todo el mundo, pero sobre todo con los reyes y príncipes gobernadores. Tenía una facilidad para coquetear, así que bueno, hasta se comenta que posiblemente estuvo con Tito coqueteando. Así que bueno, esa mujer viene con Agripa II y conversan allí con Festo, y entonces Agripa tenía una ansiedad de saber un poco más acerca de esto. Seguramente había escuchado, pero claro, a nosotros nos parece que todos tienen que saber todo. Es más, nosotros los argentinos, que somos muy sabios, creemos que todos ya saben todo, porque nosotros discutimos todos los temas. Pero estoy seguro que Agripa no sabía mucho, tuvo noticia y no sabía mucho de esto. Entonces quería saber
quería saber bien qué es lo que pasaba de ese tal Jesús. Quería saber. Él no estuvo en Jerusalén todo el tiempo. Él fue criado en Roma y enseñado en Roma. De manera que el emperador romano no lo quería largar tan rápido cuando falleció su padre. Creo que tenía 13, 14 años, o 17, no me acuerdo bien. Bueno, ahora no me acuerdo. Pero no lo quería mandar, porque él ya quería ir. Pero el emperador romano no, porque sos muy joven, no lo quería mandar para que esté manejando allí, esté gobernando o esté teniendo algún poder, sino que lo mantuvo para que tome más experiencia y conozca un poco más. Después pareciera ser que lo envió para que en el año 59, no me acuerdo bien ahora, bueno, perdón, en el año 59 se cree que Festo fue sacado Félix y fue puesto, de la era cristiana, fue puesto Festo. Así que, entonces estaba Agripa y Bernice, bueno, y escuchan lo que Pablo les dice. Y al finalizar este relato, encontramos entonces que está Pablo allí, está Festo, está Agripa, Bernice, están los judíos, y bueno, y le traen para que le cuente acerca de cuál era lo que él, las causas por las cuales él estaba preso. Pero lo que vemos en este pasaje es que Festo no toma ninguna decisión de soltarle, ni por lo que le habían enviado sus antecesores, ni por lo que él escuchó, sino que lo mantiene a Pablo preso. Y bueno, quizás por lo que veo, es para congraciarse, o como dice en el capítulo final de Hechos Apóstoles 28, 19 dice, pero poniéndose los judíos me obligaron a apelar a César, no porque tenga de qué acusar a mi nación. Y bueno, el 18 dice, 28, 18 dice, los cuales, habiéndome examinado, me querían soltar por no haber en mí ninguna causa de muerte. Y bueno, vemos que Festo lo mantiene preso porque Pablo apeló a ir a César, pero no le encontraba causa por la cual acusarlo, entregarlo y ni siquiera a los judíos. Y Pablo se defiende, no quiere ir al Sanedrín, ser juzgado por el Sanedrín en Jerusalén, porque de seguro le iba a pasar lo que le pasó a Esteban. ¿Qué le pasó a Esteban? El Sanedrín buscó falsos acusadores, gente que trajo mentiras, y a Esteban lo apedrearon. Y Pablo, sabiendo de esto, entonces a César apelo, y bueno, es lo que pasa aquí. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 24, perdón, vamos a leer primero lo que Pablo dice. Pablo dice en Hechos de los capítulo 19, versículo 21, ya lo hemos estudiado, pero bueno, vamos a ir recordando. 21 dice así. Hechos de los Apóstoles 19, 21, dice, pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo, después que haya estado allí, me será necesario ver también ¿a qué? A Roma. Pablo tenía en su corazón ir a Roma. El Señor le dijo que era necesario
ir a Roma. Capítulo 23, 11. ¿Qué dice? ¿Cómo fue? A ver. ¿Se acuerda alguien? Dice así: y a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Dios, de alguna manera, le habla a Pablo y diciéndole: no aflojes, Pablo, lo que hiciste en Jerusalén está muy bien, hablaste bien de mí. Necesito a una persona como vos que haga también lo mismo delante de César o en la nación de Roma. Allá te voy a mandar, vas a ir allá. ¿Y Festo qué dice? Dice: entonces vas a ir a Roma. Así que Pablo va a Roma. Todo se presenta un cuadro de que Pablo tiene que ir a Roma, porque Dios lo había escogido, así como el domingo pasado habían leído Daniel explicando de que Dios lo había escogido a Pablo para que lleve el nombre del Señor delante del pueblo, de las naciones, de los gentiles, delante de los reyes. Pablo tiene que ir hasta la máxima autoridad para que todos se enteren acerca del mensaje de esperanza que había para la humanidad. Los hebreos ya lo estaban escuchando, otra gente también lo estaban escuchando, pero tenía que llegar Pablo y era la persona con las cualidades exactas para que él pueda explicar con lujo de detalle cómo era el plan de Dios para la humanidad. De manera que aquel que se creía el dueño de la humanidad, César, sepa que sobre él hay uno que es más poderoso, que es Dios, al cual el César, que se creía el grandote, iba a tener que dar cuenta. Y que un día iba a tener que presentarse ante él, porque Dios tenía un plan para la humanidad y por lo tanto lo estaba llevando a cabo. Entonces, Pablo está allí y lo acusan de tres cosas los judíos. ¿Cuáles son las tres cosas? Primero, bueno, empiezo por la última, por la última. Y dice que lo acusaban acerca de que no quería, contra César hablaba, o sea, contra el rey. El versículo 8. Alegando Pablo en su defensa, dijo: ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra el César he pecado en nada. Y entonces, ¿qué decía Pablo acerca de las autoridades? Pablo decía lo mismo que Pedro. Si ustedes quieren, anótenlo y después lo leen en sus casas para que ustedes sepan que los siervos de Dios no hablaban cosas distintas en cuanto a este tema. En 1 Pedro capítulo 2, 13 tienen lo que Pedro dice cómo debemos ser delante de las autoridades. Pero en Romanos capítulo 13, versículo 1, vamos a leer ahora lo que Pablo dice cómo debemos ser nosotros con las autoridades. Dice así Pablo cuando escribe la carta a los romanos. Romanos capítulo 13, versículo 1. Dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Queréis, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar
al que hace lo malo. Entonces Pablo no hablaba contra César, por el contrario. Él decía que el César estaba... ¿Qué? Pablo decía, bueno, vamos a ir viendo algunos detalles después en el mensaje de Pablo, que hay un Dios al cual ellos, toda la humanidad va a tener que dar respuesta. Y eso por ahí a una persona de jerarquía, y la de jerarquía máxima, puede producir algún celo, ¿no? Porque ellos se creían dioses. Desde el momento en que Babilonia cayó y los iniciados de Babilonia huyeron, comenzaron a llevar toda la enseñanza de Babilonia a todo el mundo. Y también los romanos la aceptaron. De manera que desde ese momento, allí los emperadores romanos se creían dioses. Se creían dioses. Y querían que se les rinda pleitesía, adoración. Y no podían ellos, no querían que nadie adorase a otro. Tal es así que querían meter una imagen de él en el templo en Jerusalén. Y por negociación de algunos hebreos no lo hizo, porque iba a ser muy difícil. Pero lo quería hacer. Ellos quieren imponer su ser adorado, reconocido, y no quieren que nadie diga un jefe tuyo nomás. No sé si tenés un jefe importante en la fábrica, pero si vos le hablas de igual a igual, ay, no aguanta la persona, porque ellos son orgullosos, la mayoría, no todos, y les cuesta cuando uno le habla de igual a igual. Entonces, ellos a personas de autoridad les cuesta eso, y imagínense al rey que había dominado todo, que había subyugado a todos los países bajo su merced. Entonces no podía soportar que se enseñe que hay un Dios que iba a pedir a cada uno cuenta de lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y Pablo enseñaba eso, pero él no decía que se rebele la nación ni la gente contra el César. ¿Qué decía Pablo? Ni tampoco contra quién, contra el templo. Ni siquiera contra el templo Pablo hablaba cosas malas, porque por el contrario, me asombra Pablo. Y algunos dirán, de Pablo actuó de una forma hipócrita. No, en Pablo no había un corazón soberbio, altivo, un espíritu soberbio, altivo, sino que había un espíritu que era santo, de sujeción, de obediencia. Él no quería producir un problema. Y fíjense en el capítulo 21 de Hechos de los Apóstoles, ahí cerquita nomás, cosas que ya se han dicho, pero lo miramos para recordar. Yo no puedo leer todo, pero vamos a leer algunos versículos, a ver. Capítulo 21, cómo actúa Pablo, del 15 en adelante. A ver, dice así la palabra de Dios. Después de estos días, después de esos días, hechos ya los preparativos, subimos a Jerusalén. Pablo va a Jerusalén. Había estado por otras regiones, ahora va a Jerusalén. Y vinieron también con nosotros de Cesarea algunos de los discípulos, trayendo consigo a uno llamado Mnasón, de Chipre, discípulo antiguo, con quien nos hospedaríamos. Cuando llegamos, verso 17, cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo, había alegría, porque habían escuchado ciertas noticias de lo que Pablo estaba, no había teléfono, pero algunos mensajeros llegaron y comentaron acerca de la obra que estaba haciendo Pablo y los hermanos. Y al día siguiente, dice el verso 18, Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, el hermano de Jesús. Y se hallaban reunidos todos los ancianos. Los ancianos estaban reunidos allí. Y a los cuales, después de haberles saludado, les contó por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y dijeron, ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído,
y todos son celosos de la ley. Pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no se circunciden a sus hijos, ni obedezcan las costumbres. ¿Qué hay, pues? La multitud se reunirá, de cierto, porque oirán que has venido. Haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos, para que se rasurren la cabeza y todos comprendan que no hay nada de lo que les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de sacrificar a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, como había de presentarse en la ofrenda por cada uno de ellos. Bueno, Pablo se ajusta a la normativa que había, porque él era hebreo, aunque se había criado en Tarso, él era un hebreo, entonces él se ajusta a lo que estaba allí. Y en una iglesia que recién comienza, él no iba a producir ningún problema. Él no era una persona conflictiva, sino que iba a procurar enseñar con la verdad de la palabra de Dios. Pero él no tenía en su corazón el propósito de hacer un escándalo. Qué buen ejemplo, ¿no? Qué bueno que Dios lo haya puesto a Pablo allí al inicio de la iglesia. Porque si nos hubiese puesto a nosotros en ese tiempo y a Pablo ahora, los desastres que hubiéramos hecho. Porque nosotros somos de imponer lo que a nosotros nos parece. Pero Pablo se sujeta. Es un hombre de corazón noble. Él no quiere traer lío. Él quiere ajustarse. Él entra, cumple, y él está tratando de que la luz del Evangelio resplandezca. Y cumple con lo que él era un hebreo. Y entonces lo cumple. Entonces, qué bueno, porque Pablo no deshonra lo que estaba sucediendo en el templo, ni desacredita, sino que se ajusta a las normativas que él practicaba antes como hebreo, pero en una iglesia que recién comienza, en un periodo de transición, él no va a producir, no va a ser un revuelo, no es un revoltoso, no es un conflictivo, sino que tiene un sano juicio, y no tiene un espíritu de rebelión y que trae problemas. Así que bueno, ni contra los judíos, dice, 3 cosas, ni contra los judíos. Ni contra los judíos Pablo había hecho nada, sino que Pablo estaba hablando el cumplimiento de la ley. Romanos capítulo 10, verso 4, leemos lo que dice allí. Romanos capítulo 10, verso 4, dice así: porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Pablo lo que estaba anunciando era el cumplimiento de la ley. Y él, examinando la ley y viviéndola, él podía decir con toda claridad que Cristo era el cumplimiento de la ley, que en Cristo todo lo que la ley, tanto Moisés, son los 5 primeros libros que tenemos en la Biblia, ¿no es cierto? Moisés, los libros del Pentateuco, Moisés, como los profetas, todos los demás, los salmos, estaban hablando acerca de este Jesús llamado Cristo. De este Jesús estaban hablando. Y Pablo, ¿qué hacía? Le estaba diciendo que en Jesucristo se cumplía todo lo que Moisés y los profetas habían anunciado con antelación. Entonces, eso anunciaba Pablo, el cumplimiento de la ley. Hechos capítulo 13, versículo 39. Miremos lo que dice allí.
Hechos 13, 39, para ver bien lo que decía el apóstol Pablo. Leemos el 38. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificado, en él es justificado todo aquel que cree. Pablo le decía entonces que aquellos que no pudieron justificarse porque no podían alcanzar los requisitos de la ley. Y siempre en la balanza de Dios, examinando la balanza de Dios, se encontraban que ha sido el mensaje que Dios le mandó a Daniel cuando estaba allí Belsasar, ¿no? Pesado ha sido en balanza y ha sido hallado falto. Y así es como se siente cada persona. Se pesa en la balanza de la justicia y encuentra Dios y encuentra que tiene falta y que no puede agradar a Dios con sus actos. La ley lo hace ver que es culpable, es pecador y que por cuanto ha pecado está destituido de la gloria de Dios. No puede entrar en la gloria de Dios y es necesario hacer algo. ¿Para qué? Para justificarse. Pero por las obras de la ley nadie será justificado ante Dios, sino que por la fe en Jesucristo. Entonces Pablo le comenta a la gente, les habla a la gente, les dice que en Jesucristo hay perdón de pecado y Cristo es el cumplimiento de la ley. Y que en él hay perdón de pecado. Festo declaró que Pablo le había dicho de que Jesús vive. Hechos, en el versículo 19, lo encontramos de Hechos 25. Dice, este hombre dice que hay un tal Jesús que vive, y Cristo vive, Cristo ha resucitado, mis queridos hermanos. Hechos 19, versículo 30 y 31. Mirad lo que dice allí. Hechos 19, ya lo saben de memoria ustedes, pero bueno, hay que afirmar con la Biblia esto, porque si decimos así, sin tener, nos parecemos a los judíos que acusaban, pero sin pruebas. Y nosotros podemos decir cosas, pero sin pruebas. Y acá dice en Hechos 17, 30 y 31, dice así: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, de ignorar que Dios tenía un propósito con la humanidad y que iba a enviar un Mesías, ese era el tiempo de ignorancia. Los hombres no sabían, muchos no sabían que Dios iba a mandar un Mesías. César no sabía, por ahí había escuchado algo, pero no sabía con claridad cómo iba a ser. Festo tampoco, Agripa tampoco. Él quería escuchar de esto, pero Dios, habiendo pasado por altos tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo entero con justicia por aquel varón, a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Cristo fue levantado de los muertos, Él resucitó, Él se apareció a María Magdalena, se apareció a algunos de sus discípulos, después apareció a Pablo, dice, y por último, a más de 700 personas, dice Pablo, en un lugar, y por último se apareció a mí. Había un montón de personas que podían dar testimonio de que habían hablado con Jesús, que habían estado con Jesús, y que no era algo que les pareció a algunos un sueño, sino que habían podido comer con Él, habían estado con Él. De manera que ellos podían, esas personas eran testigos de que Jesús había resucitado de entre los muertos. Y Pablo dice que este Jesús es el que puede perdonar los pecados. Y que todas las personas que no se sienten perdonados porque no han podido agradar a Dios con su vida, Dios le ofrece salvación por medio de Jesucristo, por medio de creer en Jesucristo como su Salvador. Porque Jesús dio su vida en la cruz en rescate por todos. Siendo que en él no fue hallado pecado, sin embargo le condenaron a muerte y muerte de cruz. El emperador
Poncio Pilato, que le quería condenar, dice, no hallo nada en él digno de muerte. Pero sin embargo le azotó y le mandó que le crucificasen. De una forma injusta fue muerto, pero él para eso vino, para dar su vida en rescate por muchos, su vida en rescate por ti y por mí, porque Dios en su consejo eterno tenía establecido un plan para salvar a la humanidad, porque el hombre, la mujer y el hombre no se podían salvar de otra manera. Entonces se estableció un plan por gracia. El que cree en él es perdonado. El que cree y recibe a Jesús como su Salvador, cree que Jesús ocupó su lugar en la cruz, murió por sus pecados y le recibe como su Salvador, tiene vida eterna. Dice que no vendrá condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Y Dios en ese plan, entonces, y en el cumplimiento del tiempo, en ese plan, Jesús viene al mundo de los vivientes y pasa esto con Jesús. Y Pablo comienza a hablar y le explica. Apocalipsis capítulo 1, verso 7. Vamos rapidito. Apocalipsis capítulo 1, verso 17. Dice así la palabra de Dios. Pablo estaba diciendo de que Jesús vive y que le da una oportunidad al mundo de salvación para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y en el capítulo 1, versículo de Apocalipsis 1, 17 dice, cuando le vi, tuvo una visión, Juan. Estaba en la isla de Patmos desterrado allí. Y dice, cuando le vi, caí muerto, como muerto a sus pies. Pero fíjense las cualidades de Jesús. Y él se puso, y él puso su diestra, su mano derecha, sobre mí, diciéndome, no temas. Yo soy el primero y el último. El que vivo, pero ¿qué pasó conmigo? Estuve muerto. Di mi vida en la cruz por vos y por mí. Cristo dio su vida por vos y por mí. Pero yo aquí que vivo por los siglos de los siglos. Y tengo la llave de la muerte y del Hades. Tengo la llave de llamar a las personas que han muerto para que vengan. ¿A qué? Juan capítulo 5. Vamos corriendo todos al Evangelio según San Juan, porque es necesario que sepamos qué va a pasar con la humanidad, con cada una de las personas. Juan 5, 28 dice así. No os maravilléis de esto, está hablando Jesús. Está diciendo él, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. La voz de Jesús, del Hijo de Dios. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Y esta es la condenación, dijo Jesús, que la luz vino al mundo, pero los hombres, la luz era Jesús, pero los hombres amaron las tinieblas más que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas y son malas. Entonces no quieren venir a la luz, no quieren venir a Jesús la gente, porque sus obras son malas. Y Apocalipsis al final allí. Vamos de vuelta a Apocalipsis al final y vemos lo que va a suceder, cómo serán estos hechos que está diciendo Pablo acá, que Pablo narra. Apocalipsis 20:11 dice así, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. ¿Muertos cuáles? Grandes y pequeños. ¿Tú te sientes pequeñito? Un día vas a estar delante del juez justo y vas a tener que dar cuenta de tus actos. ¿Te crees grande? El más grandote. Vas a tener que dar cuenta ante el Señor Jesús. Y Dios lo envió a Pablo a César para que sepa que él, César, el emperador, iba a tener que dar cuenta delante de Dios de sus actos. No se va a escapar ni César, ni nadie se va a escapar. Ante él se doblará toda rodilla, porque él es el juez. Y cada uno dará a Dios razón de sí, de lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Así que acá dice, y vio a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados
los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Tus hechos y mis hechos están escritos en los libros. ¿Por qué? Porque los ojos del Señor recorren toda la tierra y no hay nada que se oculte a su vista. Y Él conoce lo que hay en ti. Quizás ni tu esposa ni tu esposo sabe. Son cosas ocultas que están en tu corazón. A nadie se lo vas a contar. Has cerrado tu corazón a cosas que has hecho porque te causan vergüenza de haberlas realizado. Pero ante Dios esas cosas están desnudas y vas a tener que dar cuenta de lo que hiciste ante Dios. Y Él sacará a luz lo que hay en tu corazón. Serás desnudado en la presencia de Él, de tus hechos más ocultos. Se verá todo. Allí entra la presencia de Él y serás juzgado por tus obras. Y cada uno pagará por las cosas que hicieron, sean buenos o sean malos. Y el mar, dice, entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades, yo tengo las llaves de la muerte y el Hades, dijo Jesús. La muerte y el Hades dice, ven acá, salgan los que están en el Hades, vengan acá, dice Jesús. El Señor los llama. Tendrán que comparecer ante de Dios. Tengo la llave. Y serán juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago del fuego, de fuego. Si no estás escrito en el libro de la vida del Cordero, si no creíste en Jesús como tu Salvador personal, si nunca le pediste perdón a Dios por tus pecados, si nunca le dijiste, Jesús, perdóname, sálvame, sálvame, no estás escrito en el libro de la vida del Cordero. Jesús no sabe de ti nada. Quizás te vas a presentar delante de ese Señor, en tu nombre hemos echado fuera demonios, hemos hecho milagros. Señor, ¿te acordás lo extraordinario? Lo que hemos hecho en tu nombre, Señor. Apartaos de mí, obradores de maldad, no os conozco. Nunca habéis arreglado tus cuentas conmigo. No te apropiaste de mi sangre que vertí en la cruz por ti. La tuviste por inmunda, porque tú tienes un pensamiento que yo conozco, dice el Señor. Y está allí en Juan el pensamiento que el Señor conoce. Juan 5, fíjense en lo que dice el Señor. Juan 5, capítulo 5, el Señor conoce tu pensamiento. Mire lo que dice así, me asombra lo que dice Jesús ahí. 5:42. Dice así, mas yo os conozco, que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a él recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. No, si ustedes buscan la gloria de los hombres, no pueden creer en Jesús. No pueden creer, no pueden venir a Él, porque su anhelo, lo que hay en su corazón es la gloria de los hombres. ¡Ah, qué bien que lo hiciste! ¡Qué capo que sos! ¿Cómo sabés? ¡Qué poder que tenés! ¡Qué influyente que sos! ¡Qué notable! Si tenés eso en tu corazón y no estás buscando, Dios, sé propicio a mí un pecador. Perdona mis pecados y ayúdame a servirte. Ayúdame. Señor, creo en ti, ayuda mi incredulidad, quita mi incredulidad para que crea de veras y toda la gloria la tenga por basura, por la excelencia del conocimiento de Jesús mi Salvador. Señor, ayúdame. Así que mucha gente no puede venir a Cristo. ¿Por qué? Porque quiere la gloria. ¿Lo digo más fuerte? Porque quiere la gloria. La gloria de los hombres no puede venir a Jesús. Pero si querés que Dios te glorifique, que Jesús te glorifique, ven a Jesús. Ven a la obra de la cruz. Pide perdón por tus pecados. Recíbele como tu Salvador. Y Él te glorificará.
Oremos. Santo Dios y Padre, gracias te damos por la obra perfecta de Cristo, hecha una vez y para siempre, con la cual a todo aquel que cree le da completa y eterna redención. Padre, te ruego por todas las personas, para que vengan a ti. Sabemos por tu palabra que son pocos los que se salvan. Y te damos gracias, Padre, porque hay gente que entra por la puerta estrecha, por la puerta angosta. Va a Cristo y va a ti. Padre, gracias por ese camino que Jesús nos trazó hacia ti. Padre, bendice a todos para que puedan entender el mensaje de salvación y puedan comprender que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores. Gracias porque el que cree en Él tiene vida eterna y no vendrá a condenación, sino que ha pasado ¿de qué? De muerte a vida. Gracias, Padre. Gracias porque cuando fuimos a Jesús, tú perdonaste nuestros pecados y nos diste vida eterna. Ayuda a las personas, Padre, para que corran a ti, que corran a Jesús, que corran a ti. Y tú, que eres grande en misericordia, les perdones y les des esperanza. Pongas tu diestra sobre ellos y le digas: no temas, yo morí por ti en la cruz. Padre, que pueda tener esa confianza de asirse de la obra de Jesús y descansar en ella. Guía a todos, Padre, en esta hora. Te lo ruego. Bendícelos con salvación. Te lo ruego en nombre de Jesús. Amén. Si alguien en esta hora dijo: no quiero la gloria, quiero a Jesús, me gustaría conocerle al finalizar la reunión y hablar con usted, estrechar su mano y darle algunos consejos para la nueva vida en Cristo o guiarlo en algún paso que quizás usted no ha dado. Dios le bendiga ricamente.